Namah Shivaya, buen día. Continuamos con la serie de disertaciones de Sri Swami Venkatesananda. Ausencia de apego, temor y odio. Parte 2. La cualidad espiritual de ausencia de temor, o abhayam, es muy diferente de la arrogancia, la altivez o el desafío. Cualidades que son rayásicas y totalmente no espirituales. Abhayam surge de un entendimiento de la unidad fundamental básica de la existencia, es decir, yo no tengo miedo, no porque sepa que soy superior o más fuerte que tú, sino porque sé que somos uno. Solo cuando el yogi ha entendido esta unidad, hay ausencia de temor, lo cual no es desafío ni arrogancia, sino una consecuencia natural de este entendimiento. Eso es lo que vimos en Swamiji. Él era natural y genuinamente humilde, y estaba siempre ávido de adaptarse, por lo tanto, no era desafío. Una de las cualidades o virtudes básicas que se encuentran en un karma yogi es que siempre está listo para adaptarse, ajustarse y acomodarse. Si eres incapaz de hacerlo, no puedes practicar karma yoga, no puedes servir a la humanidad, no puedes servir a Dios. Adáptate, ajústate, acomódate. No es un evangelio de debilidad, de inclinarse porque no puedes mantenerte de pie, sino un signo de la fuerza de la sabiduría. Por lo tanto, esta ausencia de temor es muy diferente a lo que ustedes y yo podemos imaginar. Un hombre intrépido, según nosotros, es un hombre desafiante que puede desafiar a la opinión pública, pero la valentía de Swamiji era nacida de un entendimiento espontáneo de lo que era correcto. Por consiguiente, cuando hacía algo, no lo hacía para desafiar a la opinión pública, sino sin temor a la misma. Nunca discutía acerca de sus convicciones, ni respondía a retos o trataba de convencer a sus oponentes. Si eras su discípulo y creías que tenías razón y que él estaba equivocado acerca de cómo había que hacer algo, algunas veces decía, «Está bien, hazlo a tu manera». Más tarde, descubrirías que tú estabas equivocado y que él tenía razón. Si era un extraño, el que trataba de discutir con él, Gurudev no entraba en discusión en absoluto. Escuchaba con mucha atención y paciencia todo lo que la otra persona tenía para decir, y luego le ofrecía una taza de té, unas frutas y algunos libros. ¿Qué había pasado con la discusión? Él seguía haciendo lo que sabía que era bueno con el valor basado en el entendimiento de la unidad. Tal vez sentía que un día nosotros también lo entenderíamos porque somos uno. En el Bhagavad Gita se usa krodha o ira como sinónimo de odio o aversión. Asociamos el odio con cierta clase de conducta agresiva. Sin embargo, la conducta agresiva es solo un aspecto del odio. La causa fundamental del odio es el juicio. Juzgas que la otra persona esté equivocada, que es malvada, tonta, necia o incorregible, y entonces la odias. Comienzas a encubrir ese odio diciendo, no lo odio, odio su conducta, como si fueras capaz de ejercitar un juicio tan fino. ¿Acaso tu juicio es tan fino como para poder aislar el pecado del pecador y odiar esa cualidad abstracta del pecado sin odiar al pecador? Si puedes hacer eso, muy bien, pero en la práctica encuentras que es muy difícil. Swamiji solía decir, el pecado es un error que un alma bebé comete en el sendero de la evolución. Cuando se adopta esta visión, no hay juicio. Por ejemplo, si tu hijo hace algo tonto, no lo ejecutas, sino que, si es necesario, lo reprendes muy amorosamente.
¿Por qué entonces cuando viene de otro te pones tan nervioso, lo juzgas severamente, lo condenas y los odias? El odio está también asociado con el temor. Siempre odias a la persona que temes y temes a la persona que odias. Por consiguiente, cuando el temor está ausente, no hay mucho lugar para el odio. Y cuando el juicio está ausente, no hay lugar para el odio en absoluto. Una vez más, vemos en ello el reconocimiento de la unidad. Ese era el factor básico en la vida de Swamiji y lo es en Karma Yoga. Es imposible practicar Karma Yoga sin la experiencia directa de la unidad. El servicio desinteresado es imposible mientras el ego continúa jugando esas malas pasadas de generar apego, temor, odio o aversión. Mientras estas tres cualidades permanezcan en nosotros, el desinterés no es posible. Uno puede esforzarse por lograrlo, pero no lo experimenta debido a que en ese momento el desinterés no es real. En ese momento el ego es real. ¿Cómo se vuelve real el desinterés? Solo cuando se experimenta que ese ego es irreal, surge el verdadero desinterés sin ninguna dificultad en absoluto. Los psicólogos han dicho que nacemos con estos tres rasgos: raga, vaya y krodha, amor, temor y odio, lo que solo significa que todos los seres vivos que tienen noción de ego poseen esas tres cualidades desarrolladas, o que esas tres cualidades juntas constituyen el ego. Por lo tanto, si se eliminan estas tres cualidades, el ego está ausente, o si se elimina el ego, estas tres cualidades están ausentes. Una cosa va con la otra. También se puede ver que, asumiendo que ellas nazcan con toda criatura, estas cualidades engordan con el paso de los años, porque el ego se está formando todo el tiempo. Estas tres cualidades también ganan fuerza e impulso con el paso del tiempo, de modo que un niño es menos temeroso que un adulto, y el niño tiene apego e ira momentáneos. Estos no perduran como en el adulto. En el caso de Swamiji, si acaso llegaba a enojarse, su enojo era muy fugaz y momentáneo. Nunca guardaba rencor. Esa era su característica. Hay swamis que podrían estar todo el tiempo sonriendo, pero guardan rencor y te destruyen. En el caso de Swamiji no era así. Rara vez se enojaba, y muy a pesar suyo, pero era como si el interruptor estuviera en sus manos. Creo que en toda mi vida aquí con él, durante unos 17 años, vi eso solo en 2 ocasiones. No querría verlo otra vez. Estaba feroz. Después de manifestar esa ira durante aproximadamente 1 o 2 minutos, sonrió y todo se había olvidado. La situación lo demandaba. Así que deliberadamente él encendió la ira y cuando ya no hubo necesidad, la apagó. Era hermoso de observar. Una vez más, no era ira como la que ustedes y yo conocemos, sino ética de la situación. Por lo tanto, él estaba fundamentalmente libre de esas tres cualidades. Incluso un sabio tiene lo que se llama lesha vidya, solo una leve avidia o ignorancia. Se da el ejemplo de la camisa incandescente. Cuando enciendes la camisa de una lámpara de gas, lo que ves no es lo que la camisa era antes de que comenzaras a usarla. Esos hilos están todos quemados y aún así, mientras no la toques, mantiene su forma. En cuanto la tocas, se desintegra. El sabio es así. Puede incluso aparecer que tiene esas cualidades, raga, vaya y krodha, pero solo parece. Su personalidad
ha sido quemada en el fuego del conocimiento. Por el momento, debido a que lleva a este cuerpo y parece funcionar en este mundo físico, surge en él la apariencia de una personalidad y por lo tanto la apariencia de esas cualidades. Om Namah Shivaya.